Mi hermana Dorada siempre se burlaba de mí por trabajar en la calle mientras mis padres le daban todo, diciendo que oler a sudor no era vida. Años después, cuando nadie quiso contratarla, vino a exigirme que le diera mi negocio. Sonreí y le abrí las puertas para que se vaya antes que llame a la policía. Desde que tengo memoria, en mi casa hubo dos realidades paralelas. La de mi hermana, a la que todos llamaban la Dorada aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, y la mía, la del hijo que llegaba con la camiseta pegada a la espalda y olor a calle porque así se ganaba la vida. En nuestra mesa, las noticias importantes siempre tenían su nombre, que si la beca parcial, que si la audición de violín, que si el profesor que le dijo que tenía madera de ejecutiva. Yo también traía novedades, pero eran de otro tipo, que si el tío me enseñó a cortar madera sin volarme un dedo. Que si un señor de la obra me dio chance de vender aguas frescas y tacos porque le gustaron y dijo que regresaría, que si ahorré lo suficiente para cambiar unas llantas. Mis padres sonreían con orgullo cuando hablaban de ella y a mí me palmearon el hombro tantas veces que ya ni sentía. Cuando yo entraba por la puerta con las botas marcando el piso y ese tufo a sudor que se mete hasta en las uñas, mi hermana torcía la boca en plan teatro y soltaba lo de siempre: no mames, ese olor no es vida. Como si la vida viniera en frasco con dispensador y etiqueta bonita. No lo decía para joderme un ratito, lo decía para ponerme en mi lugar, ella en lo aspiracional, yo en lo que se ensucia. Aún así, yo no crecí con rabia, crecí con prisa. Me despertaba antes de que amaneciera, me subía a una troca vieja que temblaba en frío, y me iba por cajas de pan, bolsas de carne, verduras y todo lo que rendía sin joder el sabor. Aprendí a negociar mirando a los ojos, a no fiar más de la cuenta, a no dejar que la vergüenza me frenara cuando tenía que meterme a una oficina del condado para pedir un permiso o responder una inspección. No es que me encantara el papeleo, es que entendí rápido que en este país el que no firma, no existe. Abrí mi primera camioneta de comida cuando todavía me temblaban las manos cada que prendía la plancha, no por miedo a quemarme, sino por miedo a que nadie se parara a comer. Construí todo con pasos chicos y tercos, un menú corto que no fallara, horarios que respetara aunque me doliera la espalda, cuentas claras con mis proveedores para que no me cerraran la puerta. Era una vida ruidosa y pegajosa, pero era mía. Cada vez que limpiaba la plancha al final del día y veía el acero brillar a medias, sentía esa paz de perro cansado que encontró donde acostarse. Llamen a eso romanticismo si quieren, para mí era sobrevivir sin hacerle daño a nadie. Mientras tanto, a mi hermana le crearon alrededor una nube perfumada que todo lo suavizaba. Cambió de carrera más veces de las que yo cambié de cuchillos, se fue de la ciudad, regresó, dio entrevistas de esas donde hablas mucho y no dices nada, y siempre había una excusa elegante para el siguiente traspié. Mis papás repetían que ya va a despegar, como si la vida fuera una pista de aeropuerto y alguien aplaudiera al fondo. Cada reunión familiar tenía el mismo guión: primeros planos para sus planes, cortes rápidos para mis logros prácticos, y remate con algún comentario suyo sobre lo poco aspiracional de oler a fritanga. Yo aprendí a masticar sin que se me notara el coraje, pero también aprendí a guardar nombres, fechas, costos, y a blindar lo mío con contratos que nadie lee hasta que le conviene. No porque yo fuera un genio, sino porque cuando te han mirado por encima del hombro tanto tiempo, te sale natural apagar cada incendio antes de que prenda. El negocio creció sin trompetas ni cintas para cortar. Un día alcancé para una segunda plancha, al otro día para contratar a alguien en caja y que ya no me tocara cobrar y cocinar a la vez, después me aventé a alquilar un local fijo para operaciones porque la calle es noble. Pero cansa, y la lluvia no pregunta. Nada fue espectacular, pero cada avance tenía su sello, mi sudor y mi terquedad. Empecé a llevar un inventario decente, a entender de costos como quien aprende un idioma porque lo necesita, a hacer publicidad con fotos que tomaba con el celular y reseñas de gente que no me debía favores. La ciudad tiene hambre a todas horas y si haces las cosas bien, la ciudad te vuelve a buscar. Ese fue mi premio: clientes que regresaban, paramédicos que se sabían mi nombre, albañiles que me hacían señas desde la banqueta, enfermeras que pedían la salsa que pica en serio. Entre todo eso, mi hermana seguía en su mundo de frases motivacionales, y mis papás seguían en el suyo de dale chance, tú tienes más colmillo. Es fácil ser generoso con la chamba de otro.
La primera vez que mi hermana vino a ver el negocio, no entró como visita, entró como si le perteneciera. Se sentó en mi oficina, esa oficina chiquita que huele a comino y café recalentado, y me soltó sin despeinarse que estaba lista para administrar lo que yo había armado, como si fuera una bandeja en la mesa de postres. Traía un discurso de esos que suenan bien en la boca y se deshacen en la vida real, que si escalar, que si franquiciar, que si abrir mercado en otras ciudades. Y al mismo tiempo no sabía cuánto me costaba un paquete de tortillas ni cuántos minutos aguanta el pastor antes de secarse. Le ofrecí trabajo de verdad, de los que empiezan temprano y terminan cuando el último cliente se va, no por joderla, sino porque ese es el único idioma que hablo, manos a la obra, sueldo limpio, reglas claras. Puso la misma cara que me ponía cuando yo llegaba oliendo a sudor, y me llamó mediocre. Por dentro sentí esa mezcla rara de risa y vómito. Afuera me limité a decirle que la puerta estaba abierta para que se largara en paz. Esa fue la semilla. Lo que vino después no fue una pelea épica en un estacionamiento ni un discurso para la historia, fue una serie de jaloneos donde yo aprendí a decir que no sin tartamudear y ella aprendió que mis no iban en serio. Mi papá me dijo desagradecido, mi mamá lloró por costumbre, y yo me quedé con ese vacío que te queda cuando te toca ser el cabrón de la película en la historia de tu familia. De camino a casa, con las manos todavía oliendo a cebolla, me prometí algo simple: no voy a volver a explicarle a nadie por qué me gané lo que me gané. Si quieren entender, que vengan a las 4 de la mañana a cargar cajas. Si no, que me dejen trabajar. Y si se pasan de la raya, que se atengan a las consecuencias. No soy héroe, no soy mártir, soy un güey que cocina y vende, y que está hasta la madre de que le quieran sacar el negocio por la buena, por la mala o por la lástima. Así arranca esta historia. Con una hermana acostumbrada a que le aplaudan por intentar, conmigo acostumbrado a que me ignoren incluso cuando logro, y con un negocio que huele a carne y especias y a días largos. Lo que sigue son las veces que dijo que el mundo le debía algo y vino a cobrármelo a mí, y las veces que yo aprendí a cerrar puertas con una mano firme y una sonrisa corta. No hay efectos especiales ni frases perfectas, hay realidad, permisos, rentas, proveedores, inspecciones, cansancio, orgullo, y la certeza de que nadie te regala una chingada. Aquí es donde pongo los límites, aquí es donde empieza la venganza de verdad, esa que no necesita gritar para doler. Aquí es donde dejo claro que si algo en esta vida huele a sudor, es porque lo trabajé yo. Y si a alguien le molesta, que abra la ventana o que se vaya a la chingada. Actualización 1. Pasaron unas cuantas semanas desde aquella visita donde mi hermana se sentó en mi oficina como si fuera su sala y me exigió el trono de un reino que no construyó. No fue un cambio de estación ni nada épico, solo el paso de los días a ritmo de caja registradora, listas de compras, proveedores que confirman a última hora y empleados que se pelean por quién abre y quién cierra. Yo me enfoqué en lo mío porque cuando te sostienes con trabajo, la mejor respuesta a los discursos huecos es seguir vendiendo y pagando nómina sin llorar. En ese lapso, mi hermana inundó el chat familiar con frases motivacionales de esas que suenan a etiqueta de botella cara, y mis padres hicieron lo de siempre, que es repetir el coro de dale chance, es tu sangre. Como si la genética pagara rentas atrasadas. Yo respondía lo mínimo, casi siempre con un no claro y sin adornos, y cada vez que colgaba sentía ese cansancio que no se cura con siestas sino con límites que se cumplen. Me prometí no mover ni una coma, mi hermana no iba a entrar por la puerta de socia, ni de jefa, ni de genio estratégico, y si quería trabajar, tendría que fichar temprano, aprender. Callar y ganarse el puesto como cualquier otra persona. No llegó sola la siguiente vez. Aparecieron mis papás con su cara de misión divina y detrás venía mi hermana con una carpeta delgadita que parecía más un accesorio que un documento real. Fue a media mañana de un día laborable y entraron derechito, sin preguntar, como si interrumpir un servicio fuera un acto de amor familiar. Yo estaba revisando inventario con mi gerente y determinando qué tanto ajustar la compra de tortillas porque el fin de semana se nos venía encima con un evento pagado por adelantado. Vi el desfile y respiré, no por paciencia zen, sino porque me negué a regalarles un espectáculo. Mi papá arrancó con su discurso, que la familia está primero,
que los negocios unen si se manejan con corazón, que él siempre imaginó que sus hijos trabajarían juntos. Mi mamá se agarró a la parte emocional, que si el apellido, que si el ejemplo para los primos, que si no nos íbamos a perdonar si dejábamos que el orgullo rompiera lo que nos quedaba de cariño. Mi hermana esperó a que hicieran el túnel y entró con la pelota en los pies, dijo entre comillas que ya había pensado en todo y que lo más sensato era que yo le cediera el negocio para no frenar su crecimiento, lo soltó tal cual. Con esa seguridad de quien nunca ha tenido que limpiar una plancha ni cuadrar una caja en una noche de lluvia. Yo la miré y le pedí que hablara claro, que si lo que estaba pidiendo era mío o si pensaba pagar, invertir, asumir responsabilidades, y soltó la joya: familia es familia, haz lo correcto. Me hirvió la sangre, pero no me salí del guión que me armé para estos casos, ese donde la rabia no manda. Le pedí a mi gerente que se quedara a la vista, que siguiera atendiendo, y los pasé a la oficina. Mi hermana abrió su carpeta con aire teatral, sacó unas hojas impresas de internet, ni siquiera con nuestros nombres bien escritos, y dijo que era un acuerdo de transferencia. Yo me puse serio de verdad, no por miedo, sino porque en este país los papeles, aunque estén mal hechos, se convierten en problemas si uno se hace el chistoso. Saqué mi folder, ese que la gente se burla porque siempre lo traigo a la mano, y puse sobre la mesa las cosas que importan: el acta de mi empresa registrada, el contrato de arrendamiento del local con sus anexos, los permisos del Departamento de Salud con las últimas inspecciones aprobadas, las facturas de mis proveedores, los estados de cuenta donde se ve cómo entra y cómo sale cada dólar, la póliza del seguro. Todo lo que cuenta cuando alguien intenta poner su nombre donde no va. No lo hice para presumir, lo hice para que entendieran que esto no es una piñata, que aquí hay responsabilidad y que si me joden, me llevo conmigo a un montón de gente que depende de este lugar para comer. Y eso sí que no lo voy a permitir. Mi papá intentó minimizarlo con esa frase de son formalidades, y ahí sí se me salió el carácter porque esas formalidades me han salvado de multas, de cierres y de abusos. Les dije, sin voz alta pero sin titubeos, que nadie de ellos había firmado nada a mi lado, que nadie puso un centavo cuando fui a comprar mi primera plancha, que nadie estuvo cuando pagué tarde pero pagué. Que nadie cargó cajas conmigo, que nadie comió frío mientras los clientes comían caliente, y que por eso mismo nadie tenía derecho a sacar lo que no metió. Mi mamá lloró y dijo que me estaba volviendo duro, que ese no era el hijo que ella recordaba, y yo le contesté que el hijo que ella recuerda no sobreviviría ni una semana haciendo lo que hago si no se pone duro cuando toca. Mi hermana, viendo que la clase de realidad no la favorecía, cambió de libreto y soltó la amenaza disfrazada de preocupación, dijo: ojalá no vayan a meterte una inspección sorpresa porque he escuchado cosas. Y ahí se me afiló la paciencia porque esa ya no era una conversación familiar, esa era una advertencia chafa para asustarme y doblarme. Le respondí que las inspecciones son bienvenidas, que paso las revisiones porque hago las cosas como se deben, que si quiere rumores, que se pare a cocinar y a limpiar, y que mientras no lo haga. Sus he escuchado cosas me pasan de largo. Terminaron ofendidos por mi seguridad, lo cual es chistoso, porque mi seguridad no es soberbia, es la tranquilidad del que tiene todo documentado. Se fueron dejando en el aire esa vibra de que yo había rechazado el abrazo de la familia, cuando lo único que rechacé fue la idea absurda de regalar mi chamba. No alcancé a cerrar la puerta cuando el teléfono empezó a vibrar como loco, primero mi papá con mensajes que hablaban de traición, luego mi mamá con notas de voz llorando. Y mi hermana con un texto largo que resumía su postura en eres un tacaño y te vas a arrepentir. No contesté nada esa tarde porque tenía más urgencia el servicio que sus dramas. Me guardé ese cabreo para más tarde. Lo pasé a la lista de cosas que quemarían en silencio, como ese aceite viejo que ya no vuelve a la plancha. Al día siguiente, sin aviso de nadie, se presentó un inspector de salud con cara de procedimiento y libreta en mano. No fue una escena de película, fue un protocolo. Revisó temperaturas, higiene, almacenamiento, fechas, etiquetas, el estado del extractor, las prácticas del personal, lo que revisan siempre, ni más ni menos. Yo no me puse a hacer show, porque no hay necesidad cuando estás en regla. Mi gerente se movió con calma, mis cocineros siguieron su ritmo, la caja no dejó de sonar porque un negocio no puede detenerse por una visita oficial.
El inspector terminó y me explicó lo que veía bien y lo que podía mejorar, cosas normales que forman parte del juego, y luego me entregó la calificación. No me sorprendió, porque me rompo la madre para que no haya sorpresas, un puntaje alto que cualquiera puede ver pegado a la vista del cliente, como ordenan las reglas. Le di las gracias sin sarcasmo, porque esa gente hace su trabajo y yo hago el mío, y si algo se tiene que corregir, se corrige. Tomé una foto del papel, por registro. No se la mandé a nadie en ese momento, ni la subí a ningún lado, me la guardé como uno guarda un recibo importante. En la tarde mi hermana subió a su red social un comentario lleno de veneno, insinuando que en mi cocina pasaban cosas que no quería saber. Me enteré porque una clienta habitual me mostró su celular mientras pedía su orden de siempre, y me preguntó con genuina preocupación si estaba todo bien. Le dije que sí, que me acababan de revisar y que estaba todo en orden, y se quedó a comer con la misma tranquilidad de siempre. Ahí fue cuando me permití contestar el veneno con hechos, saqué la foto del puntaje y se la mandé a mi hermana con un mensaje corto, un saludo sin nada más, sin discurso, sin insulto, sin abrir la puerta a una pelea pública. Ella no contestó. Mis papás llamaron otra vez para pedirme que no humillara a su niña, como si compartir un dato real fuera violencia. Me limité a recordarles que la próxima vez que quisieran hablar de mi negocio, trajeran algo más que opiniones. Ellos colgaron con ese silencio que pretende ser castigo, y yo regresé al servicio porque la vida no te espera a que termines de pelear con tu sangre. La noche de ese mismo día me senté en la mesa de la oficina, con la planilla de horarios y el reporte de ventas, y pensé en lo cerca que había estado de perder el control por un berrinche ajeno. No me lo perdoné, porque yo soy el primero en cagarla cuando me dejo llevar por el coraje. Escribí a mano 3 reglas para mi paz y las pegué en el corcho, no como anuncio para nadie, sino como recordatorio personal. La primera, no aceptar ninguna reunión familiar en horario de servicio, y si llegan sin avisar, que el gerente aplique el protocolo de vuelva después, porque mi gente y mis clientes no merecen ser parte de nuestros pleitos. La segunda, no abrir la puerta a conversaciones sobre sociedades si no vienen con propuestas serias, inversión real, responsabilidades claras, plazos y, sobre todo, respeto por los procesos que me han traído hasta aquí. La tercera, documentar cada intento de meter mano donde no se debe, porque el cariño no quita la prudencia y si llegamos a instancias legales, que hable el papel, no la memoria que siempre le acomoda la historia al que más llora. Esas 3 líneas, tan básicas, se volvieron mi chaleco antibalas para todo lo que vino después. Dormí poco esa semana, no por miedo, sino por el peso de entender que a veces elegirte a ti mismo es quedarte sin aplausos en casa. No voy a mentir y decir que no duele, claro que duele, pero prefiero el dolor honesto de sostener mis límites que la incomodidad pegajosa de decir que sí por costumbre y tragarme mi propio negocio en silencio. Cuando volví al local al día siguiente, mis cocineros me preguntaron si todo estaba bien, y les dije la verdad, que había bronca en la familia pero que aquí no se iba a sentir, que su chamba y su sueldo seguían firmes. Que lo único que iba a cambiar era que yo iba a estar menos disponible para escenas de telenovela. Se rieron con esa risa de alivio que te recuerda que la lealtad se construye día a día, no en cenas de domingo. Ahí supe que mi venganza iba a ser paciente, una combinación de puertas cerradas, papeles en orden y la disciplina de no volver a dar explicaciones a quien no quiere escucharlas. A mi hermana le quedó claro que mis no eran pose, y a mí me quedó claro que si la familia insiste en tratar el trabajo como si fuera herencia, me toca sacar la escoba y barrer hasta que entiendan. Actualización 2. Pasaron unos cuantos meses desde aquella inspección y toda la escena del intento de apropiación disfrazada de acuerdo familiar. El negocio siguió su curso, y yo, después del coraje y de los mensajes de mis padres, me concentré en mantener la maquinaria andando. Era verano y eso siempre significa jornadas más largas, calor que te deja empapado desde temprano y filas de clientes buscando algo rápido que sepa a casa. Las ventas subieron, cerré un contrato con un hospital para atender a su personal nocturno 2 veces por semana y, casi sin darme cuenta, las cosas empezaron a acomodarse mejor de lo que imaginaba. La tranquilidad se siente rara cuando has vivido esperando el siguiente golpe, pero aprendí a no confiarme. Me mantuve ocupado, revisando papeles,
ajustando inventario y atendiendo los detalles que marcan la diferencia entre sobrevivir y avanzar. Fue en ese momento, cuando el ritmo parecía estable y mi cabeza por fin respiraba un poco, que mi hermana volvió a aparecer. No hubo aviso, ni llamada previa, ni mensaje de disculpa. Simplemente llegó al local un martes por la tarde, con el cabello atado y la mirada cansada, pero con el mismo tono de siempre, ese que mezcla orgullo y desesperación. Entró directo al área de descanso, como si todavía tuviera algún derecho sobre el lugar, y sin rodeos me dijo que necesitaba el trabajo de cajera. Dijo que ya no encontraba nada, que todo el mundo pedía experiencia y que, como yo era su hermano, lo mínimo era que la ayudara. Me quedé mirándola unos segundos sin decir nada, porque sabía que si hablaba sin respirar iba a salir lo peor de mí. Al final le respondí con calma que sí, que podía empezar, pero que el trato iba a ser el mismo que con cualquier otro empleado. No iba a haber horarios flexibles por capricho, ni tareas opcionales, ni trato preferente. Si quería trabajar, iba a ganarse su dinero. Dijo que lo entendía y que haría lo que fuera necesario. Por dentro, dudé, pero pensé que tal vez, solo tal vez, la realidad le enseñaría lo que los discursos familiares no pudieron. El primer día llegó 15 minutos tarde. No fue gran cosa, pero me marcó un mal presentimiento. El segundo día trajo uñas postizas tan largas que apenas podía usar la caja sin golpear las teclas. El tercero se quejó de que el olor a comida le quedaba en la ropa. Intenté mantenerme firme y dejar que el manager la guiara, porque yo no quería que esto se convirtiera en una pelea directa. Las reglas estaban claras desde el primer día: puntualidad, limpieza, respeto y nada de teléfonos en horario de trabajo. Aún así, ella siempre encontraba una excusa para cada cosa. Si llegaba tarde, era porque el tráfico estaba imposible. Si olvidaba registrar una venta, era porque el cliente la distrajo. Si la pillaban testeando, era porque tenía una urgencia personal. Yo la observaba desde lejos y veía cómo la incomodidad la iba carcomiendo, no por el trabajo en sí, sino porque la realidad le estaba pasando por encima del ego. Ella estaba acostumbrada a que los demás hicieran el trabajo pesado mientras ella daba órdenes sin sustancia. Aquí no había lugar para eso. En la primera semana ya había acumulado 3 reportes por incumplimiento de horario y actitudes irrespetuosas con los clientes. El manager, que es un tipo tranquilo pero de carácter firme, me llamó a la oficina y me dijo que no quería seguir lidiando con ella. Me pidió permiso para despedirla y yo dudé un momento, no porque quisiera protegerla, sino porque sabía que si lo hacía así de pronto mis padres volverían a poner el grito en el cielo. Decidí darle 2 semanas más de prueba, más por mí que por ella, para poder decir con la conciencia tranquila que hice todo lo que se podía. La llamé a la oficina y le expliqué que estaba en observación, que tenía que mejorar su puntualidad y su trato al público, y que, si no lo hacía, se iba a quedar sin trabajo. No lo tomó en serio. Dijo que yo exageraba, que solo quería hacerla quedar mal delante de mis empleados. Le recordé que aquí no había apellidos que sirvieran de escudo, que todos cobraban por esfuerzo y no por apellido, y que el respeto se ganaba, no se heredaba. Respondió con una carcajada corta y se fue murmurando que la gente como yo se olvida de dónde viene. Las 2 semanas pasaron sin mejora. Una mañana, llegó tarde otra vez, con un café en la mano y el celular pegado a la oreja, hablando con alguien sobre una entrevista en otro lado. Entró a la cocina sin lavarse las manos y cuando el manager le pidió que ayudara a limpiar las mesas respondió con un tono que me encendió por dentro. Dijo que ella no estaba para eso, que ese no era su perfil profesional, que yo estaba desperdiciando su talento. Escuché todo desde mi oficina y en ese momento supe que ya no había nada que rescatar. La llamé, le pedí que viniera conmigo y cerré la puerta. No subí la voz, ni perdí el control. Le expliqué que había incumplido varias normas, que tenía 3 reportes y que la actitud que acababa de mostrar era inaceptable. Le mostré los papeles y el procedimiento de despido. Lo leyó por encima y me preguntó si estaba hablando en serio. Le respondí que sí, que estaba siendo lo más serio posible. Lloró, gritó, dijo que la familia no se trataba así, que yo era un monstruo, que estaba traicionando mi sangre. La dejé desahogarse porque ya no había nada más que decir.
Firmó el documento con la mano temblorosa y antes de salir dijo que me iba a arrepentir, que el karma siempre vuelve. No contesté, solo abrí la puerta y esperé a que se fuera. Cuando la escuché alejarse, me senté en silencio y dejé que el cansancio se me subiera hasta el cuello. Esa noche, los mensajes empezaron otra vez. Mi mamá me dijo que cómo había podido despedirla sin avisarles. Mi papá escribió que me había vuelto frío y que el dinero me había podrido. Les respondí con pocas palabras que no tenía por qué pedir permiso para aplicar las mismas reglas que aplico con cualquiera, que mi hermana no era víctima, era irresponsable. Y que en mi negocio no hay lugar para ese tipo de actitudes. Mi madre insistió en que le diera una nueva oportunidad, que todos cometen errores, y tuve que explicarle que esto no era una iglesia ni un hogar de acogida. Era un lugar de trabajo donde cada error cuesta dinero y confianza. No lo entendieron, o no quisieron entenderlo, y prefirieron quedarse con la historia que les convenía, esa donde yo soy el hermano cruel que dejó a su hermana en la calle. Los días siguientes fueron incómodos. Mi hermana empezó a contar su versión a medio mundo, pintándose como la víctima de un patrón abusivo. Algunos familiares me escribieron con tono pasivo-agresivo, preguntando si era verdad que la había hecho limpiar mesas como si fuera una empleada cualquiera, y yo solo contesté que eso era exactamente lo que era. Una empleada más ni menos. Algunos clientes me lo mencionaron al pasar, medio en broma, y yo respondía con una sonrisa forzada porque no valía la pena explicar la historia completa. Aprendí que a veces la gente prefiere el chisme a la verdad. Pero cada vez que veía la caja cuadrar, cada vez que los empleados me saludaban con respeto sincero, cada vez que los clientes regresaban, sabía que estaba haciendo lo correcto. Al final de ese mes, cuando ya parecía que la tormenta familiar se estaba apagando, me quedé solo en el local, limpiando y ordenando papeles, y pensé en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que la verdadera venganza no era verla fracasar ni restregarle mis logros, sino mantenerme firme en mis principios y no dejar que me arrastrara a su caos. No sé si algún día ella entenderá lo que perdió, pero yo entendí lo que gané, la paz de no ceder ante la manipulación. La tranquilidad de saber que mis decisiones se sostienen solas y el alivio de ver que mi trabajo sigue en pie pese a los intentos de sabotaje emocional. Esa fue la primera vez que sentí que realmente me había separado de todo lo que mi familia esperaba que fuera. No con gritos ni con dramas, sino con hechos, con papeles, con decisiones firmes y con la certeza de que la sangre no da derecho a todo. En ese silencio, en ese cansancio limpio después de una jornada larga, supe que era libre. Actualización 3. Pasaron varios meses después de aquella despedida. El negocio siguió su curso, los empleados se mantuvieron firmes y las ventas se estabilizaron. En teoría, todo estaba tranquilo, pero en la práctica, el silencio de mi familia empezó a pesar. Las llamadas se hicieron cada vez más escasas, los mensajes se redujeron a lo indispensable, y en las pocas reuniones familiares que hubo, el ambiente se volvió tenso, con esa clase de tensión que se disfraza de cordialidad. Nadie decía nada abiertamente, pero el tema de mi hermana estaba flotando siempre, como una nube que nadie quiere señalar. Yo preferí mantener la distancia, porque sabía que cualquier intento de acercamiento se iba a convertir en una emboscada emocional. Me enfoqué en lo mío, en mantener el ritmo del trabajo, en expandir un poco más las operaciones y en asegurarme de que el negocio siguiera creciendo sin depender de nadie. Pensé que, si me mantenía firme, el tiempo pondría las cosas en su lugar. Pero el tiempo no acomoda a la gente que no quiere aprender. La caída de mi hermana empezó a hacerse evidente cuando mis padres empezaron a llamarme con ese tono de voz que usan cuando necesitan algo, no cuando quieren saludar. Primero fueron comentarios sueltos, que Melissa no encontraba trabajo, que las cosas estaban difíciles, que la economía no ayudaba. Luego los comentarios se convirtieron en súplicas veladas, en frases como ayúdala un poco, solo hasta que se estabilice o hazlo por nosotros, no por ella. Yo escuchaba, pero no prometía nada, porque sabía que lo que estaban pidiendo no era apoyo, era rescate. Y cada vez que intentaba explicarles que no se trataba de falta de oportunidades sino de falta de humildad, me colgaban o cambiaban de tema. Pasó poco tiempo antes de que la realidad se encargara de mostrarles lo que yo ya sabía.
Mi hermana fue desalojada del departamento que rentaba porque debía varios meses de renta. Perdió el carro que compró a crédito porque dejó de pagar las cuotas, y los amigos que antes le reían los chistes comenzaron a desaparecer uno por uno. En cuestión de semanas, pasó de ser la que presumía sus planes de expansión a una persona sin techo y sin rumbo. Y como siempre, la solución que mis padres encontraron fue señalarme. Me llamaron una noche, casi a medianoche, para pedirme que la ayudara con un préstamo, una cantidad ridícula que decían que ella necesitaba para recomenzar. Les respondí con calma que no iba a darle dinero, que si quería apoyo, podía ofrecerle trabajo de nuevo, o un lugar temporal para dormir, pero que no iba a regalarle efectivo. Mi madre se ofendió, dijo que no entendía cómo podía ser tan frío, y mi padre me llamó desalmado. Les colgué antes de que dijeran algo que no pudiera olvidar. 3 días después, mi hermana apareció en mi puerta. No llamó antes, no avisó, simplemente llegó con 2 maletas grandes, la cara hinchada de llorar y una expresión entre derrota y soberbia. Dijo que no tenía a dónde ir y que necesitaba quedarse conmigo solo unos días. No me gusta ver a nadie en la calle, mucho menos a alguien de mi familia, así que acepté, pero bajo condiciones muy claras. Le expliqué que podía quedarse en el cuarto libre del fondo, que no tenía que pagar renta si ayudaba en la casa, pero que debía buscar trabajo todos los días y que bajo ninguna circunstancia se iba a involucrar en mi negocio. Le dije que necesitaba respetar mis horarios y mis reglas, que aquí no había espacio para dramas ni para discursos. Ella dijo que lo entendía, que estaba cansada de pelear, y por un momento quise creerle. Pero las palabras se las lleva el aire y las costumbres pesan más que las promesas. Las primeras semanas fueron tranquilas. No hablábamos mucho, pero se comportaba, mantenía el cuarto limpio, cocinaba a veces y hasta lavaba los platos sin que se lo pidiera. Yo quería pensar que algo había cambiado, que la vida finalmente le había dado la lección que necesitaba. Pero el silencio no duró. A la tercera semana empezó a opinar de todo, que el logo de mi negocio era feo, que el menú debía cambiarse, que la música que poníamos no era la adecuada. Al principio lo dejé pasar, pensé que solo estaba desahogando frustraciones, pero luego comenzó a meterse más. Una noche llegué del local y la encontré sentada frente a mi laptop, con los archivos abiertos. Me dijo que solo estaba curioseando para ayudarme. En ese momento me hirvió la sangre. No grité, pero la forma en que la miré bastó para que entendiera que había cruzado una línea. Le recordé con palabras muy claras que eso era una falta de respeto, que los límites existían por una razón, y que no iba a permitir que se metiera en mi trabajo. Se justificó diciendo que solo quería entender cómo funcionaba todo por si podía aportar. Le respondí que si de verdad quería ayudar, que lo hiciera buscando empleo, no hurgando en mis cosas. Al día siguiente le compré un Chromebook barato y le quité el acceso a mi computadora. No me habló en 3 días. Pasaron 2 meses en los que la convivencia se volvió una guerra fría. No discutíamos, pero el ambiente era espeso, como si cada palabra se midiera antes de salir. Ella seguía sin conseguir trabajo, o al menos eso decía, y cada día se notaba más cómoda viviendo a mi costa. Se levantaba tarde, pasaba horas mirando el teléfono, y cuando le pedía que hiciera algo, ponía cara de víctima. Empezó a insinuar que el problema no era ella, sino el sistema, que las empresas eran injustas, que la gente no valoraba su talento. Yo ya ni respondía. Cuando se cumplió el plazo de los 2 meses que habíamos acordado, le recordé que debía irse. No lo dije con rabia, lo dije como quien cumple un contrato. En lugar de agradecerme por haberla alojado, me lanzó un discurso que todavía me cuesta creer. Dijo que yo era un egoísta, que tenía dinero de sobra, que si ella estaba en esa situación era culpa mía, porque yo le había cerrado las puertas y había hecho que nadie la contratara. Me quedé en silencio, porque en ese momento entendí que la conversación no tenía sentido. No era la primera vez que la vida le mostraba un espejo, pero esta vez, ni siquiera lo miró. Recogió sus cosas con movimientos lentos, como esperando que me arrepintiera y le pidiera quedarse. No lo hice. Antes de irse, me lanzó una última frase, algo como te vas a quedar solo, y cuando eso pase, ojalá nadie te tienda la mano. No respondí,
porque aprendí que discutir con alguien que se ahoga en su propio orgullo es como pelear con una pared. La vi salir y cerrar la puerta sin mirar atrás. Esa noche dormí mal, no por culpa, sino por el peso de entender que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente me llamó mi madre para decirme que Melissa había llegado a su casa y que estaba muy mal, que cómo podía dejarla así. Le dije que no la había dejado en la calle, que le di casa, comida y tiempo, y que si ahora estaba en esa situación era por sus propias decisiones. Mi madre lloró, mi padre me insultó, y yo simplemente colgué. En ese momento entendí que con ellos también necesitaba poner límites, porque de nada sirve construir una vida si cada vez que alguien se tropieza, pretenden que tú pagues los platos rotos. Los 3 meses siguientes fueron de silencio total. Nadie llamó, nadie escribió, y yo me dediqué a trabajar. Me concentré en abrir una nueva ruta para la food truck, en ampliar el menú y en capacitar al personal para el próximo contrato que estaba cerrando. Cada logro era una confirmación de que la disciplina da resultados. Pero aún con todo eso, una parte de mí no podía evitar pensar en cómo mi familia había terminado tan dividida. No era el resultado que yo quería, pero era el que necesitaba. Aprendí que no puedes salvar a quien no quiere cambiar, y que ayudar a alguien que solo busca arrastrarte con su drama no es bondad, es suicidio lento. A veces la venganza más limpia no es ver al otro sufrir, sino seguir avanzando sin mirar atrás. Eso fue lo que hice, seguí caminando, con la cabeza fría y la espalda firme, sin esperar disculpas ni redenciones. Y con cada día que pasaba, entendí que lo único que realmente debía proteger era mi paz, porque el resto, incluso la familia, puede perderse sin remedio. Actualización 4. Transcurrió más de 1 año desde que mi hermana se marchó de mi casa. Yo seguí concentrado en mi trabajo, en mis empleados y en mantener el negocio creciendo sin depender de nadie. Ya no esperaba disculpas ni entendimiento, simplemente había aceptado que mi familia y yo no hablábamos el mismo idioma. A veces mi madre me mandaba mensajes cortos, de esos que parecen inocentes pero siempre esconden algo, preguntándome cómo iba todo o si había pensado en reconciliarme con mi hermana. Yo respondía de forma educada, sin abrir mucho la puerta, porque ya había aprendido que cualquier conversación terminaba en la misma dirección, con ellos pidiéndome que olvidara lo que pasó y que ayudara un poco más. No lo hacía por rencor, lo hacía porque ya no me fiaba de nadie que hablara de familia solo cuando necesitaba algo. Pensé que la distancia, con el tiempo, pondría fin a los problemas, pero no contaba con que mi hermana iba a encontrar una forma nueva de meterse en mi vida. Fue una mañana de otoño cuando recibí el primer mensaje de un tipo que decía venir de Dallas. Me escribió por el Instagram del negocio, con un tono entre molesto y confundido. Preguntó si las franquicias seguían disponibles, que él ya había hecho un depósito y que no entendía por qué no le respondían más. Le contesté que yo no tenía ninguna franquicia en venta, que nuestro negocio no ofrecía nada de eso y que probablemente estaba equivocado. El hombre me mandó capturas de pantalla y ahí vi el golpe, había una cuenta con mi mismo nombre, el mismo logo, las mismas fotos de mis productos, incluso los mismos textos que yo había subido. La única diferencia era un pequeño guión bajo al final del nombre. Todo estaba copiado, desde las publicaciones hasta los comentarios falsos de clientes felices. Al principio pensé que era algún imitador cualquiera, de esos que se aprovechan de marcas pequeñas, pero cuando vi la cuenta selle y el nombre al que habían hecho el pago, se me cayó la cara de coraje. El dinero había ido a una cuenta con el nombre completo de mi hermana. Sentí el cuerpo tensarse y me quedé unos segundos en silencio, porque no podía creer que hubiera llegado tan lejos. No solo me estaba robando imágenes y marca, estaba usando mi reputación para estafar gente. No me tomé ni media hora para actuar. Guardé capturas de todo, perfiles, mensajes, comprobantes, publicaciones, comentarios. Todo lo que pudiera servir como evidencia. Llamé a mi abogado y le expliqué la situación. Me dijo que lo mejor era proceder con un aviso formal, lo que llaman un cease and desist, para dejar constancia legal de que ella estaba utilizando sin autorización mi propiedad intelectual y mi marca registrada. Redactamos la carta ese mismo día y la enviamos por correo certificado y también por correo electrónico, junto con la advertencia de que si no retiraba todo el contenido y devolvía el dinero obtenido,
Íbamos a proceder con una denuncia por fraude. Mientras tanto, también contactamos a la plataforma de Instagram y a los servicios de pago involucrados para reportar la suplantación. Todo eso lo hice sin decírselo a mis padres, porque ya me imaginaba el drama que se armaría si se enteraban antes de tiempo. 2 días después, recibí un mensaje de ella. No fue una disculpa ni una explicación, fue una amenaza encubierta. Me dijo que el negocio nos pertenecía a todos, que yo no tenía derecho a apropiarme de algo que era parte del legado familiar, y que ella solo estaba adelantando la expansión que yo no tenía el valor de hacer. Lo leí 3 veces para asegurarme de no estar interpretando mal. Era exactamente lo que parecía, estaba justificando un delito con palabras vacías. Le respondí con un texto breve, diciéndole que ya había recibido la carta del abogado y que tenía 24 horas para retirar todo o las consecuencias serían legales. Su respuesta fue un muro de insultos y frases absurdas sobre la familia ante todo y la traición de los tuyos. No volví a contestar. Dejé que hablara sola, porque la ley iba a hablar por mí. A la mañana siguiente, la cuenta falsa había desaparecido. Las publicaciones borradas, el perfil cerrado y los pagos detenidos. No me sorprendió, porque era cuestión de tiempo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El tipo de Dallas alcanzó a recuperar su dinero a través de su banco, pero me dijo que había otras personas que también habían sido contactadas por la misma cuenta. No supe cuántas fueron exactamente, pero bastaron esas pocas para que me quedara claro que mi hermana había perdido por completo la noción de los límites. Ya no era una persona equivocada, era alguien capaz de usar el trabajo de otro como su carnada. Enviamos la documentación al departamento de policía para dejar constancia de lo ocurrido, no porque esperara que la arrestaran, sino porque quería dejar huella oficial de sus actos, por si más adelante intentaba algo similar. Mi abogado se encargó de presentar la notificación correspondiente en la Oficina Estatal de Registros de Marcas, asegurando que nadie pudiera usar mi nombre comercial sin autorización. Cuando mis padres se enteraron, el escándalo fue inmediato. No sé cómo lo supieron, pero lo primero que hicieron fue llamarme furiosos. Mi madre, entre lágrimas, me dijo que cómo podía criminalizar a mi propia hermana, que la estaba destruyendo, que todo esto se podía haber arreglado hablando. Mi padre gritó que era un desalmado, que solo me importaba el dinero y que estaba humillando a la familia. Intenté explicarles que lo que ella había hecho era fraude, que había usado mi marca para estafar gente, que eso no era un malentendido sino un delito, pero no quisieron escuchar. Mi madre decía que Melissa lo había hecho por desesperación y que yo debía entenderla, y mi padre insistía en que un verdadero hermano no lleva los problemas de familia a los tribunales. Yo solo respondí que la familia no roba, que la familia no te usa para subir y después te escupe, y que si eso era ser un mal hermano, entonces que me pongan ese título. Colgaron sin despedirse y esa fue la última vez que los escuché durante meses. Por dentro sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque, pese a todo, eran mis padres, y duele saber que preferían cerrar los ojos antes que reconocer la verdad. Alivio porque ya no tenía que fingir. Me quité el peso de estar siempre justificándome. Sabía que, aunque ellos me odiaran por un tiempo, lo que había hecho era necesario. A partir de ese día, tomé decisiones más duras. Mandé a cambiar las contraseñas de todas las cuentas del negocio, contraté un servicio de protección de marca, y establecí un protocolo interno para cualquier tipo de contacto que se presentara en nombre de la empresa. Si alguien quería invertir, asociarse o colaborar, todo debía pasar por correo oficial, con contrato y revisión previa del abogado. Aprendí de la peor manera que la gente que más daño puede hacerte no es la que está afuera, sino la que comparte tu apellido. Con el tiempo, la situación se fue calmando. La policía cerró el caso porque el dinero fue devuelto y no hubo más denuncias, pero la marca quedó protegida y los registros actualizados. Mi hermana, en cambio, quedó marcada. Me enteré por terceros que había intentado buscar trabajo en varias partes, pero que al aparecer su nombre en búsquedas online, las empresas se echaban atrás. No me alegré, ni sentí satisfacción. Era su propia sombra la que la seguía. Supongo que ese fue su castigo real, tener que cargar con las consecuencias de su propia falta de límites. Aún así,
mis padres seguían culpándome, diciendo que si yo no hubiera actuado tan drásticamente, ella habría tenido una oportunidad. Nunca entendieron que no se puede construir una vida honesta sobre cimientos podridos. En los meses siguientes me dediqué por completo al negocio. Aumentamos la producción, renovamos los equipos, e incluso conseguí un nuevo contrato con una empresa local para abastecer eventos. Fue un cierre de año agotador, pero también liberador. Sentía que, por fin, el pasado dejaba de perseguirme. Cada vez que alguien me preguntaba si seguía en contacto con mi familia, simplemente decía que no y cambiaba de tema. No necesitaba justificarme. La gente que ha tenido que elegir entre su paz y la sangre entiende perfectamente por qué uno termina cerrando puertas. Y aunque a veces me dolía recordar cómo se rompió todo, también entendía que, si no lo hubiera hecho, habría perdido mucho más que dinero. Habría perdido mi dignidad, mi tranquilidad y todo lo que me había costado levantar desde cero. Al final de ese ciclo, cuando miré atrás, no vi solo una historia de traición familiar, vi una serie de lecciones duras pero necesarias. Entendí que hay personas que confunden el amor con el derecho a invadirte, que creen que su apellido les da permiso para cruzar límites y que la única forma de frenar eso es con distancia y firmeza. Mi hermana había llegado al punto de usar mi propio trabajo como su herramienta para estafar, y mis padres habían preferido culparme por defenderme. Si eso no era suficiente para dejar de intentar salvarlos, nada lo sería. Desde ese día, tracé una línea que no pienso borrar. Nadie, por más sangre que comparta conmigo, tiene derecho a poner en riesgo lo que construí con mis propias manos. Y si eso significa quedarme solo, lo prefiero 1000 veces antes que volver a abrirle la puerta al veneno disfrazado de familia. Actualización final. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que tuve noticias serias de mi hermana. Después de todo el desastre con la cuenta falsa, los reclamos, los abogados y el silencio posterior, pensé sinceramente que ya habíamos llegado al punto final. Me concentré en lo mío, en seguir empujando el negocio y mantenerlo limpio, estable y con las cuentas en orden. Me había prometido no volver a hablar de ella con nadie, no responder más provocaciones y no permitir que su nombre volviera a cruzar la puerta del local. Durante ese tiempo, aprendí a vivir con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por no tener que mirar por encima del hombro esperando el siguiente golpe, y tristeza porque, aunque ya no lo admitía, seguía doliendo saber que mi propia familia se había convertido en una especie de campo minado donde no se podía dar un paso sin que explotara algo. Con todo y eso, mi rutina siguió. Me levantaba temprano, revisaba los pedidos, me reunía con proveedores, daba mantenimiento a los camiones de comida y cerraba el día sabiendo que todo lo que tenía lo había ganado con mis propias manos. No necesitaba nada más. O eso creía. Esa mañana, sin aviso previo, sin llamadas ni mensajes, la vi entrar al local. Fue tan repentino que por un segundo pensé que era una clienta más. Entró con un paso rápido, sin mirar a los lados, y mis empleados se quedaron quietos al reconocerla. Ya todos sabían quién era y lo que había pasado, así que nadie se atrevió a decirle nada. Cruzó el pasillo directo hacia mi oficina, empujando la puerta sin tocar, igual que la primera vez que lo hizo años atrás. Yo estaba revisando los papeles del mes, preparando los pagos de impuestos y las renovaciones de permisos. Levanté la vista y ahí estaba, con una expresión que no supe leer del todo. Tenía el rostro más flaco, el cabello descuidado, la ropa sin planchar, pero en los ojos seguía esa mirada de superioridad mezclada con reproche, la misma que siempre usó para intentar hacerme sentir pequeño. No esperó que hablara. Empezó con un discurso largo, atropellado, lleno de frases vacías y reproches. Dijo que yo era culpable de su ruina, que por culpa del cease and desist nadie la quería contratar, que las empresas la rechazaban porque su nombre aparecía asociado a una demanda. Dijo que había tocado fondo, que lo había perdido todo, y que por eso necesitaba que le entregara el negocio. Lo dijo con ese tono autoritario de siempre, como si estuviera hablando de una herencia que por derecho le correspondía. Yo la escuché sin interrumpirla, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la mesa, porque ya conocía su estrategia, hablar hasta ahogarte de culpa.
Cuando terminó, respiró hondo, como si hubiera dicho algo importante, y me miró esperando una reacción. Le respondí con la misma calma que aprendí a usar con los inspectores, los clientes difíciles y los proveedores que quieren abusar. Le dije que lo que estaba pidiendo era absurdo, que no iba a entregarle nada, que mi negocio no era una herencia familiar sino el resultado de años de trabajo y sacrificio. Ella se rió, una risa seca, casi histérica, y me dijo que yo me creía mejor que los demás solo porque había tenido suerte. Eso me encendió. Le dije que suerte era nacer en una casa donde te pagan los estudios y no te obligan a trabajar desde los 16. Lo mío no era suerte, era esfuerzo. Lo mío olía a sudor y a grasa, pero era honesto. Lo suyo había sido puro cuento. Ella cambió el tono. Pasó de la exigencia a la súplica en cuestión de segundos. Dijo que solo quería una oportunidad, que si le daba el negocio podría arreglarlo, hacerlo crecer, profesionalizarlo. Era la misma palabra que usó hace años cuando vino con sus papeles falsos a exigirme ser socia. Yo no respondí, porque ya no tenía sentido discutir. Cuando vio que no le iba a dar lo que quería, empezó a levantar la voz, gritando que yo era un maldito desagradecido, que siempre la había envidiado, que sin ella nunca habría tenido motivación para salir adelante. Cada frase era más ridícula que la anterior, pero se las decía con tanta rabia que mis empleados se asomaron discretamente por la ventana de la oficina para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Yo simplemente me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí de par en par y le dije, con voz baja pero firme, que se fuera. Ella se quedó quieta, sorprendida, como si no entendiera que hablaba en serio. Me dijo que no me atreviera, que era su derecho estar ahí, que ese negocio era tanto suyo como mío. Yo no me moví. Le expliqué, despacio, que estaba cruzando una línea y que si no salía en ese momento, iba a llamar a la policía. Lo dije sin titubear, porque ya no había vuelta atrás. Le recordé que tenía una orden legal que prohibía usar mi marca o presentarse en nombre de la empresa, y que cualquier intento de interferir con mis operaciones podía considerarse acoso. Ella empezó a reírse otra vez, pero ya no con arrogancia, sino con desesperación. Me dijo que no lo haría, que no podía hacerle eso a su propia hermana, que todo esto era una exageración, que lo que necesitábamos era hablar. Le repetí lo mismo, con calma, que tenía que irse antes de que llamara a la policía. No fue una amenaza vacía, fue una advertencia formal. La miré directo a los ojos y le dije que ya había tenido demasiadas oportunidades, demasiadas segundas y terceras chances, y que esta vez no iba a haber más. Que se fuera, que hiciera su vida donde quisiera, pero que a mí me dejara en paz. Se quedó unos segundos mirándome, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin moverse. Intentó apelar a mi culpa, dijo que la familia era lo único que uno tenía en la vida, que yo me iba a arrepentir cuando mis padres ya no estuvieran y me quedara solo. No respondí. Seguí apuntando con la mano hacia la puerta, hasta que entendió que no había marcha atrás. Salió de la oficina murmurando insultos, empujó la puerta de salida y se fue sin mirar atrás. Cerré y pasé el pestillo. No fue un gesto dramático, fue un acto de cierre, literal y simbólico. Sentí un vacío raro en el pecho, pero no culpa. Era una sensación parecida al cansancio después de un día largo, ese momento en que sabes que ya no puedes más, pero también que por fin terminaste algo pendiente. Me quedé un rato mirando por la ventana, respirando hondo, escuchando el ruido de la plancha y las voces de los empleados. Todo seguía funcionando, nada se detuvo por su berrinche. Y eso me dio paz. Después de eso, envié un mensaje corto a mis padres. Les dije que los quería, pero que no iba a permitir más conversaciones sobre mi hermana ni sobre el negocio. Les pedí que, si querían seguir en contacto, lo hicieran desde el respeto, y que si volvían a presionarme con el tema, solo hablaríamos a través de abogados. No lo escribí con rabia, sino con convicción. Un rato después, mi madre respondió con un ok seco, sin más palabras. No supe si era resignación o enojo, pero no importó. Sentí que, por primera vez en muchos años, había terminado algo que venía arrastrando desde la adolescencia.
Cerré el teléfono, me serví un café y me quedé sentado en silencio, dejando que la calma hiciera su trabajo. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina junto con el equipo, uno de los cocineros me dijo en tono casual que admiraba cómo había manejado todo. Dijo que a veces lo veía estresado, pero que nunca lo había visto perder el control. Le agradecí y no dije mucho más, pero esas palabras me acompañaron todo el día. Pensé en todo lo que había pasado desde que empecé con una simple troca vendiendo comida afuera de una obra, hasta tener un negocio establecido, clientes fijos y empleados que confiaban en mí. Pensé en los años de burlas, en las veces que mi hermana me llamó mediocre, en las veces que mis padres minimizaron mis logros porque no sonaban tan elegantes como los de ella. Pensé en el olor a grasa que nunca se va de las manos, en los permisos que me costó conseguir, en los días en los que dormí 4 horas para poder abrir a tiempo. Todo eso, cada pedazo de sacrificio, cada humillación, cada esfuerzo, me había traído hasta ese momento, hasta ese instante en el que podía mirar a alguien que intentó destruirme y decirle sin temblar, no. Esa noche, al cerrar el local, caminé solo por el estacionamiento y entendí algo que me tomó años aceptar. La venganza no siempre se ve como en las películas, no llega con gritos ni finales espectaculares. A veces la verdadera venganza es el silencio. Es seguir trabajando mientras los demás se hunden en su propio veneno. Es ver cómo la vida pone a cada quien donde corresponde, sin que uno tenga que mover un dedo. Yo no necesitaba verla sufrir, ni arruinarla, ni vengarme con palabras. Mi venganza era simple: paz, estabilidad y respeto ganado a pulso. Y esa, créeme, es la que más duele para quien vive creyendo que todo se le debe. Con el paso de los días, no volvió a aparecer. No hubo llamadas, ni mensajes, ni disculpas. Nada. El silencio se volvió mi compañero y aprendí a apreciarlo. Cada vez que abro la puerta del local y huelo la comida recién hecha, cada vez que veo a un cliente sonreír o a un empleado cobrar su cheque con orgullo, recuerdo por qué valió la pena resistir. Mi historia no tiene final feliz en el sentido tradicional, porque hay heridas que no se cierran del todo, pero sí tiene un cierre justo. Aprendí que proteger lo tuyo no te hace egoísta, te hace consciente. Que decir no a la gente que te manipula no es crueldad, es amor propio. Y que a veces, cuando todo parece perderse, lo único que necesitas es la capacidad de mantenerte firme. No sé qué será de mi hermana, y honestamente, ya no me importa. Cada quien elige su destino, y ella eligió el suyo. Yo elegí el mío. Y si mi camino huele a sudor, a esfuerzo y a cansancio, que así sea, porque ese olor también es el de la libertad.